y desarrollar lo que es el seguimiento y control, y lo dividimos, o lo vamos a exponer, teniendo en cuenta estos ítems: gestión por valor ganado, control de tiempo y riesgo. Así que a continuación voy a hacer una breve introducción para después dar curso a todo el desarrollo. Una vez planificado y puesta en marcha el proyecto, es necesario y preciso que se lleve adelante un monitoreo del avance para asegurar que se cumplan con los objetivos planteados y definidos anteriormente. Esto como beneficio lo que permite es medir metódica y regularmente, lo que va a permitir advertir variaciones o errores que se presenten a fin de poder corregirlos. El control implica tres cuestiones básicas, que es verificar inicialmente lo realizado respecto de lo planificado, corregir, como decía antes, las desviaciones que se puedan presentar a tiempo, y finalmente reprogramar para poder conservar las metas originales. Los informes de desempeño son los inputs que van a permitir tener información y que van a ser evaluados y medidos, y cualquier cambio respecto del alcance del proyecto tiene que ser informado y autorizado, puesto que esto va a tener impacto en los entregables. Perdón, Bueno, como gestión del valor ganado, que es una herramienta que se utiliza para poder controlar y monitorear el alcance, el tiempo y el costo del proyecto. Esta herramienta consta de tres componentes, que es el valor planificado, que es el presupuesto determinado inicialmente, proyectado en la planificación del proyecto; valor ganado, que es el valor del trabajo finalizado, que se expresa en función del grado de avance de cada actividad, de cada entregable; y finalmente el costo real, que es la erogación, valga la redundancia, real de lo que está teniendo el proyecto. A continuación va a continuar Magalí, ¿sí? Les pido un segundito, así pongo en silencio. Dale, Maga. Estás muteada. ¿Ahora me escuchan? Bien, a partir de estos valores que mencionaba Santi, podemos determinar ciertos desvíos respecto de los tiempos y costos, ¿sí? Respecto de los tiempos, vamos a hablar de lo que es la variación del cronograma, ¿sí? En este caso, la variación del cronograma mide el desempeño del cronograma, justamente, o el plan operativo, y se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado, ¿sí? Es decir, que yo puedo determinar con esta fórmula cuán avanzado está el proyecto, ¿sí? De acuerdo a lo que yo planifiqué. En el siguiente ejemplo, supongamos que tenemos un proyecto que comienza en marzo y finaliza en julio, ¿sí? Con la estimación de costos indicada en el cuadro, y queremos saber en qué situación estamos para fines de mayo, ¿sí? Yo, en el valor planificado que ven acá, se va a componer del gasto planificado para los meses de marzo, abril y mayo, ¿sí? Que va a ser sobre el total acumulado. Yo el total acumulado lo voy a calcular según los totales que me dan de cada mes. Por ejemplo, en el total de marzo yo tengo un gasto de 350, ¿sí? A eso le voy a sumar el total de abril, que es 620, me va a dar un total acumulado de 970. Y así sucesivamente lo calculo por cada mes. Bien. Sobre el margen superior derecho, donde dice avance, yo primero a la izquierda tengo el total de cada actividad, de los gastos de cada actividad, es decir, de planificación, de diseño, de construcción e instalación, ¿sí? Y el avance va a ser el porcentaje de lo que avancé yo, en este caso, en el ejemplo, hasta finalizar mayo, ¿sí? Por ejemplo, yo sé que en la planificación ya la terminé porque termina en fines de marzo, entonces yo avancé un 100%, ¿sí? En el diseño yo lo terminé en mayo, por lo cual también lo avancé un 100%. Y en construcción
yo lo termino en julio, por lo cual, según este cronograma, yo avancé un 30%, ¿sí? Hasta el mes de mayo. Instalación, como yo arranco recién instalación en julio, no pongo nada, es decir, lo dejo en cero. La última columna que dice EB es el valor ganado, ¿sí? Y lo voy a calcular según el valor, el porcentaje, ¿sí? De cada actividad. En este caso, yo sé que en la primera actividad de planificación yo avancé un 100%, por lo cual va a ser 300 ese valor. En diseño es lo mismo, yo avancé un 100%, me va a quedar un gasto de 720, y en construcción yo avancé un 30%, ¿sí? Eso se va a calcular sobre el total que está a la izquierda, o sea, sobre 1220. Me va a dar que el valor ganado de esa actividad es 366, ¿sí? Esto sería hasta el mes de mayo. Entonces yo tengo el valor ganado total, que me da 1386 hasta el mes de mayo, y el valor planificado, que es 1540. Si yo hago esa diferencia, ¿sí? Si yo calculo esa fórmula de la variación del cronograma, me va a dar menos 154. ¿Qué quiere decir ese valor negativo? Que yo vengo atrasado, ¿sí? En el cronograma de lo que yo planifiqué. O sea que hay tareas que no estoy haciendo, ¿sí? Si me diera un valor positivo arriba de 0, significa que yo voy adelantado, ¿sí? Según el cronograma que planifiqué. Y si me diera 0, va a significar que yo voy acorde a lo que voy planificando, ¿sí? Bien, por último, si yo quiero calcular el porcentaje de la variación del cronograma, lo que voy a hacer es, este resultado que me dio de menos 154, lo voy a dividir por el valor planificado, ¿sí? Que es 1540, y lo multiplico por 100, para saber cuál es el porcentaje de esa variación, ¿sí? Eso es lo último, ahora sigue el Lucho, que va a explicar la variación según el costo. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo voy a seguir entonces, como comentaba Magalí, siguiendo el mismo ejemplo, dentro de lo que sería la variación del costo. Lo que vamos a calcular es, digamos, en vez de tener en cuenta lo que sería el avance según el cronograma, vamos a hacer digamos, una evaluación de cómo viene el nivel de los costos que estoy teniendo a la altura determinada en donde estoy analizando el proyecto que estoy realizando. Siguiendo este ejemplo, como nos contaba Magalí, estando viendo el cuadro, donde tenemos el valor ganado hasta mayo, que sería en donde nos estamos posicionando por el ejemplo, ¿sí? Yo lo que voy a agregar en el cuadro es una nueva columna que se llama el costo real, que como nos comentaba Santi al principio del ejemplo, digamos, nos estaba mostrando de que el costo real son los costos que realmente se terminan incurriendo en un proyecto cuando lo estamos, digamos, a una vez que haya pasado o ya se ha finalizado esa parte del proyecto. Ya que como todos sabemos, cuando uno hace un proyecto puede presupuestar ciertos gastos, actividades, pero después cuando uno se encuentra con esa actividad, muchas veces se tienen que incurrir en nuevos costos, hay presupuestos que cambian, como en todo y más en Argentina, que los costos van cambiando constantemente, es muy probable que difiera el costo real de lo que es lo que uno presupuesta. Entonces, lo que vamos a hacer en este paso sería tratar de juntar y de recabar toda la información de cuántos fueron los costos reales de cada etapa. Por ejemplo, en la planificación yo podría pedir todos los comprobantes, las facturas por algún servicio que haya contratado, todos los tickets, todos los gastos que se hayan incurrido en el proyecto, y los voy a volcar directamente en esa columna, los costos que realmente fueron. Siguiendo el ejemplo, podemos ver que la planificación, el costo real terminó siendo de 320 pesos en vez de 300, entonces se gastaron 20 pesos de más. Con la parte de diseño, vemos que habíamos presupuestado 720 y terminamos gastando 700 pesos. Y en la parte de construcción, que es hasta donde avanzamos hasta el mes de mayo, llevamos gastado 350 pesos, cuando lo presupuestado hasta ese momento debería ser 366. Acá es donde vamos a sacar, entonces, tenemos el valor ganado, que es el cálculo que ya habíamos sacado en el ejemplo anterior, de 1.386 pesos, pero vemos que ya el costo real que tuvimos que incurrir es de 1.370. Ya a simple vista podemos ver que estamos gastando menos de lo que se presupuestó, ¿sí? Entonces, yendo a lo que es la fórmula de la variación del costo, lo que se hace básicamente es restar al valor ganado el costo real que se incurrió en el proyecto. Esto, siguiendo el ejemplo, nos va a dar un costo de 16, o sea que estaríamos gastando 16 pesos menos de lo que presupuestamos en un principio.
Esto obviamente, bueno, sería una condición favorable que se estaría dando, sería algo positivo, dependiendo obviamente el caso, pero normalmente sería positivo, y lo que más a menudo sucedería es que daría al revés, quizás que se gaste más de lo presupuestado y podría dar ese número en negativo, ¿sí? Y ahí veríamos cómo que estamos gastando más de lo que se calculó en un principio. Una vez que tenemos la fórmula, podemos calcular cuál es el porcentaje de la variación, como para saber qué porcentaje por encima o por abajo del presupuesto estamos, que básicamente se haría dividiendo el resultado de la variación del costo dividido por el total del costo real, ¿sí? Eso multiplicándolo por 100 nos termina dando un porcentaje, que es básicamente el porcentaje que varió los costos según lo que se presupuestó en un principio, ¿sí? Así que bueno, este análisis más que nada nos sirve como para tener un indicio, porque se puede hacer en cualquier parte determinada del proyecto, así que nos puede dar un indicio de cómo venimos con los costos que calculamos, si habrá que hacer alguna revisión o cómo se viene con los costos. Esto es un buen análisis como para tener eso en cuenta. Ahora, siguiendo con este tipo de análisis, va a seguir mi compañero Matías, que nos va a comentar un poco sobre los índices de desempeño del proyecto. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, ya teniendo los resultados de las variaciones del cronograma y revisar diferentes indicadores. Un índice es el índice de desempeño del cronograma, o SPI, el cual mide la eficiencia del trabajo y el progreso de un proyecto, comparando el trabajo realizado con el trabajo planeado. Esta división es sobre el valor ganado dividido en valor planificado, y si el resultado de ella da menor que 1, entonces nos indica que está atrasado con lo planeado. Por otra parte, si da mayor que 1, entonces nos indica que está adelantado con lo planeado. Otro índice es el índice de desempeño del costo, o el CPI, el cual nos demuestra cómo se relacionan los costos reales, ese valor de ganado dividido el costo real esta vez. Y si el valor de ella da menor que 1, entonces nos encontramos por encima del presupuesto, y si es mayor que 1, entonces nos encontramos por debajo del presupuesto. Ahora, viendo el ejemplo, con los resultados de las anteriores, podemos observar que el SPI, o la valor ganado y valor planificado, nos da 0,90, y a su vez, el CPI, o el valor ganado dividido el costo real, nos da 1,01. Por lo tanto, esto nos dice que en el proyecto, dentro de mayo, nos encontramos atrasados respecto al cronograma, pero por debajo del presupuesto. Bueno, volviendo, hay otras medidas que se pueden tener en las cuales son el presupuesto hasta la conclusión, o el BAC, el cual es el presupuesto previsto inicialmente para el proyecto total. Después también está la estimación hasta la conclusión, o el ETC, el cual es el costo previsto para finalizar el trabajo restante de un proyecto. Y por último, la estimación en la conclusión, o el EAC, el cual es el costo total previsto de un proyecto cuando se completa el alcance definido del trabajo. Todas estas medidas e índices se van a utilizar para el próximo índice que va a comentar Martín. Acá estoy. Buenas tardes. Bueno, como comentó Matías, tenemos 3 índices, que es el BAC, el ETC y el EAC. Lo repito de nuevo, bueno, el BAC es el presupuesto total del proyecto. El ETC es como sacar una foto hoy en día y decir cuánto nos falta de acá hasta el final del proyecto. Y el EAC sería los costos, hacer como actualizar el BAC, o sea, actualizar el total del proyecto, tomando los costos que fueron hasta este momento y los que faltan, o sea, lo del proyecto y los que faltan. En época de inflación, como está pasando hoy en día, por ejemplo, ahora como durante la pandemia, muchos proyectos tienen que volver a recotizar todo para ver de qué manera les va a terminar saliendo el proyecto. Hay un índice que se llama el índice de desempeño del trabajo por completar, el TCPI, que eso lo que hace es hace una proyección calculada del desempeño del costo que va a tener todo el trabajo. Lo que decía antes, o sea, en ese momento es cuando se toma la decisión
de si el gerente del proyecto, adelántame una, Santi, si va a seguir van a seguir tomando el BAC, que sería el proyecto total, o van a tomar ya los valores del EAC. Este índice nos permite saber de qué manera venimos del presupuesto. Como sabemos, teniendo el BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión, le restamos todo lo que se gastó del proyecto, el valor ganado, como comentaron los chicos, se divide sobre todo el proyecto y el costo real y nos va a dar un índice. Ese índice, si es igual a 1, significa que nosotros, al día de hoy, todo el proyecto nos salió de la misma manera que pensábamos que iba a salir. Si el índice no da mayor a 1, significa que el costo real fue mayor al estimado. Estos índices nos ayudan a monitorear bien en qué estado estamos del proyecto y sobre todo como dije antes, en épocas de inflacionarias o como ahora, empezar a ver de qué manera nos tenemos que replantear lo que queda del proyecto. Ahora, otra de las partes, una más, Santi. O sea, en ese momento nosotros tenemos para hacer varias estrategias para racionalizar el costo, en el sentido, la norma es utilizar eficientemente los recursos que tenemos en ese momento, ver si hay que cambiar alguna tecnología o rediseñar procesos, eliminar los desperdicios, establecer si hay algún sistema de estímulo que pueda mejorar lo que queda del proyecto, aprovechar la instalación subutilizada. Ahora el que va a continuar es Adrián con el control de tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo voy a hablar de la parte de control del tiempo, como decía Martín. Bueno, para cumplir con el cronograma de actividades, además de la gestión por valor ganado, nosotros podemos utilizar y analizar la gestión de análisis de las tareas críticas. Esto sirve para mantener, digamos, alineado el plan y que se cumpla con el tiempo que estimamos para realizar el proyecto. Bien, cuando hay desvíos de tiempo, podemos utilizar dos herramientas para tratar de regularizarlo. Una de las herramientas es la comprensión, que consiste en aumentar los recursos o asignar más recursos para que una actividad se termine en el plazo que deseamos. Puede utilizarse en tareas de labor intensivo, es decir, las que requieren más mano de obra, para terminarlo antes, como decía, pero esto lo que trae aparejado es que aumentan los costos y que también depende de la disponibilidad de recursos que tenemos en ese momento para asignarle esa tarea. Después, otra herramienta es la ejecución rápida, que consiste en superponer dos tareas, que de no existir el desvío de tiempo, se harían en forma separada, mejor dicho, en forma escalonada. Se haría primero una y después otra. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, cuando estamos en una etapa de selección de diseño del producto y a la vez comenzamos a hacer las pruebas de rendimiento del producto. De estar en una situación normal donde no hay, digamos, que correr, donde no hay un desvío de tiempo, lo primero que haríamos sería seleccionar finalmente el diseño y después comenzar con la etapa de pruebas. Bien, el problema que trae esto es que, supongamos que la selección del diseño final dista mucho del diseño con el que hicimos las pruebas, habría que volver otra vez y volver como dice en el texto, retrabajar. Habría que volver a empezar con las pruebas. Puede ser un desperdicio de tiempo nuevamente. Bien, ahora les voy a nombrar las herramientas que tenemos, o las estrategias, mejor dicho, para recuperar el tiempo, que son intensificar los recursos para recuperar el retraso, redefinir procesos para acelerar la actividad, redefinir la tecnología para realizar el proyecto en menor tiempo, reestructurar la interdependencia de las actividades o anticipar la iniciación de actividades futuras. También se puede contratar la realización de ciertas actividades, que lo que sería en este caso sería subcontratar, delegar alguna de las actividades que tenemos a otra empresa para que los haga por nosotros. Bueno, los voy a dejar ahora con Fabri, que va a seguir con la parte de calidad. Nada más. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, lo que vamos a hacer es, nos centramos en la columna de los indicadores
para verificar la consecución de los objetivos planteados. Esto nos permite poder reconocer las causas si es que hay calidad deficiente en los procesos y en los componentes o los entregables. De esta manera, recomendamos o solucionamos los procesos que no funcionan correctamente o los productos desperfectos, por llamarlo de una forma, que no cumplen con los estándares establecidos por los indicadores. ¿Cómo hacemos esto? Las actividades analizamos los procesos de las actividades y sobre los entregables, lo que vamos a hacer es auditoría de la calidad de estos. Algunas técnicas para esto son los diagramas de control, muestreas estadísticas, histogramas y demás. Mi compañero Nelson continúa con los riesgos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, por último, lo que es el monitoreo y el control de los riesgos. Nosotros, antes de la ejecución del proyecto, ¿qué fue lo que hicimos? Definimos los riesgos asociados al proyecto. Bueno, esos son los riesgos que ahora debemos monitorear y controlar durante todo el periodo de ejecución del proyecto. Y a su vez, podemos seguir definiendo si se deben incorporar o no nuevos riesgos. ¿Qué nos va a permitir este control de riesgo? Bueno, nos va a permitir obviamente identificar estos riesgos. A su vez, nos va a posibilitar lo que son los planes de respuestas asociados a estos riesgos. Nos va a poder saber identificar riesgos residuales que arrojen estos riesgos ya identificados. Podemos identificar nuevos riesgos si es que los hay. Y por último, evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos. Para realizar este proceso de gestión de los riesgos podemos usar herramientas como las que ya mencionaron, que es la de gestión de valor al ganado, el análisis de reserva o el análisis de variaciones. El proceso de control de riesgo puede ser resumido en las siguientes acciones que están en el cuadro en pantalla. Empezamos recibiendo la información de los informes o de los feedbacks que tenemos del proyecto. Comparamos los valores estos que nos dan con los parámetros y los riesgos, la tolerancia ya asumida a cada uno, según los resultados que tuvimos de los informes. Y en base a esto podemos determinar las acciones a seguir. Estos son los planes de gestión de los riesgos. Una vez tomada la decisión, se puede aplicar lo que es el plan de respuestas. Estos procesos son cíclicos, no es que se hace una sola vez, sino que es un proceso que se realiza a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y es continuo para generar un círculo virtuoso y poder ir generando correcciones asociadas a estos riesgos. Bueno, hasta acá lo que fue seguimiento y control de un proyecto por el grupo. Muchísimas gracias a todos y a todas.